Bienvenidos a Robin Food, atracón a mano armada. Ya sabéis aquello que dice de lentejas, las comes o las dejas. Lentejas, comida de viejas. La verdad que si el que hizo el refranero, qué pereza me dan a mí los refranes, si el que hizo el refranero viera el programa de hoy, tendría que anular del diccionario de refranes esos refranes tan absurdos, tan ridículos. Porque se caga la culebra hoy, con un pecho de cerdo y unas lentejas, haremos un plato de excepción y luego nos curraremos un puré en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Qué pereza, ¿eh? El que madruga amenaza más temprano. Más vale ser con el ratón que cabeza de jirafa. Qué tontería. El refranero no vale para nada, joder. Viva Rusia. Bienvenidos a Robin Food, atracón a mano armada. Ya habéis escuchado antes lo del refranero y es verdad, eso de comida, lentejas, comida de las comes o las dejas o comida de viejas es una gilipollez. Sobre todo porque si ponéis en práctica este recetón de pecho de cerdo con salchichas y con lentejas, alucinaréis en colorines. Os haréis amigos definitivamente de las lentejas, aquellos que no podéis comerlas, que espero que seáis pocos. Y luego en la segunda parte del programa nos vamos a currar este pedazo de puré, un puré de ciruelas con manzana, reineta, regil y con un poquito de granadina, el mejor contrapunto para cualquier asado en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Nos gusta cocinar, nos gusta guisar y nos gusta propagar la dicha de la humanidad y haceros muy felices a vosotros que estéis sentados en los sofás con el mando a distancia bien alejado. No os mováis, que arrancamos. Y el mando a distancia ni tocar, quitar la pila y destruirlo. Robin Food. Pecho de cerdo con lentejas. Estoy contento porque vamos a hacerle una buena guarnición a las lentejas. Yo no sé si el protagonista de este plato son esas lentejas, que sabéis que era la base, de la alimentación de las centurias romanas, nada más y nada menos. El mismísimo Heródoto nos contaba que además también eran la base de los obreros que construían las pirámides de Egipto. La base de aquellos hombres que estaban ahí trabajando como auténticos titanes eran lentejas, eran cebollas, era cerveza y sobre todo era pan. Se alimentaban de esos 4 ingredientes. Y es verdad que la lenteja, esto de que las comes o las dejas, yo creo que al final, pues quien inventó ese refrán tan absurdo sería alguien que seguramente nunca las había disfrutado con un pecho de cerdo como este que está aquí. Porque si haces unas lentejas con pecho de cerdo, yo creo que al final no existiría ese refrán tan absurdo de las comes o las dejas. Nos encantan, no sé si es comida de viejas, pero en este programa la verdad que las lentejas nos alucinan. No solamente las lentejas, sino también sabéis que las alubias, los garbanzos, toda la legumbre nos entusiasma. Esto los franceses le llaman petit salé. Petit salé, y en este caso le hemos puesto un nombre, de Robin Foodiano, que es pecho de cerdo con lentejas. Aquí tengo, un buen pecho de cerdo. Al final esto es, el tocino fresco del pecho del cerdo. Hay que intentar que sean las partes más magras, porque hay unas partes que son, tienen magro, pero tienen sobre todo mucha grasa. Y lo que hay que pedir al carnicero es, pecho de cerdo, tocino de cerdo fresco, pero sobre todo partes que tengan mucha carne, que tengan magro, porque es importante, que luego, cuando cortemos este pecho sobre la tabla ya, sobre todo chicha y que no sea todo tocinaco. Y para hacer este pecho de cerdo con lentejas, lo que me hace falta es este pecho fresco, que pesará en torno a los 2 kilos, 1,5 kilos, 2 kilos. Me hace falta sal y pimentón, porque lo que vamos a hacer es una especie como de salmuera rápida, porque habitualmente el petit salé o este tipo de platos con lentejas se solía hacer con productos derivados de la matanza. Esos productos que se metían en salmueras, en salazones, con pimentones, con pimientas, con un montón de especias, hierbas, un montón de historias, y que se solían poner, a orear en los desvanes, en las gambaras y todos estos rollos. Normalmente se suelen hacer este tipo de historias con lacones, con orejas secas, con este tipo de rollos. Lo que pasa es que nosotros, a partir de un pecho de cerdo fresco, lo que vamos a hacer es hacer una especie como de salmuera rápida, que va a estar unas 6 horas en la nevera, y para ello nos vamos a ayudar de una buena cantidad de sal, una sal gorda, sal marina gruesa, y luego vamos a utilizar, un buen cancarro de pimentón. Podéis utilizar pimentón dulce, pimentón picante o una mezcla de los dos o lo que queráis. Aquí podéis imaginaros que las especias y las legumbres pueden variar en función de vuestros gustos, porque si por ejemplo añadís a este pecho de cerdo en vez de sal, pero en vez de pimentón, por ejemplo, le añadís un ras el hanout o una harissa, una historia de estas, podéis convertir este pecho de cerdo en una especie de historia moruna. Y lo mismo, en vez de utilizar
esa lenteja lo cambiéis por garbanzo, que el garbanzo sabéis que también es una legumbre muy del norte de África, que gusta mucho a los marroquíes, a los tunecinos y todas estas historias, y convertís el petit salé o el pecho de cerdo estofado con lentejas, bueno, pues en algo pues como muy norteafricano, con el concurso, por ejemplo, de ese ras el hanout y de esos garbanzos. Lo mismo, si de repente queréis hacer, estos son buenos trucos, si por ejemplo queréis hacer un pecho de cerdo, que al final tenga el gusto como del Oriente Lejano, que tenga un gusto como a la India más profunda y a las provincias de Rajastán y todas estas historias, lo que tenéis que hacer es sustituir el pimentón que yo he añadido, que es un pimentón extremeño muy de la tierra, pues lo sustituís, por ejemplo, por un curry. Utilicéis la misma proporción de sal gorda, que veis que no he pesado, pero que hace falta que haya buena cantidad de sal. Y en vez de añadir pimentón de la Vera, pues mezcláis con un buen curry. Y al final le dais al pecho de cerdo, bueno, pues el gusto de la India, el gusto del curry. Y lo mismo, en vez de utilizar lenteja normal o utilizar un garbanzo, lo que podéis hacer es utilizar, bueno, pues yo creo que una de las legumbres más fundamentales de la cocina hindú, que es la lenteja coral, que sabéis que es una lenteja como de color rosa, rojiza, muy presente en esa cocina vegetariana que tanto nos gusta, porque es verdad que si hay una cocina espectacular vegetariana en el mundo, yo creo que es la de aquellas provincias, la de aquella zona del mundo. Así que podéis customizarlo en función de vuestros gustos, como os dé la gana. Luego también habéis visto que encima del cuero del pellejo fresco de cerdo lo que he hecho es, bueno, pues con el cuchillo le he hecho una especie como de damero, unas incisiones con el cuchillo sin entrar demasiado. Le podéis decir al carnicero que os lo haga. Y es importante que hagáis esta historia porque por esos huecos, bueno, pues le va a entrar todo el adobo y le va a entrar toda la sal a nuestro pecho de cerdo. Pequeñas astucias, pero todo esto os lo ahorráis si, por ejemplo, arranquéis con un buen lacón seco, que sabéis que tenéis que poner a desalar porque el lacón seco tiene mucha sal, lo metéis en un agua, lo desaláis, o cualquier otro producto, bueno, pues en salazón de cerdo, una buena costilla o lo que fuera. El tinglao es tener esto bien cubierto en la nevera, con la sal y con este pimentón bien masajeado, tenerlo por lo menos 6 horas. A las 6 horas, bueno, pues lo que saquéis de la nevera, importante al frío, porque esto es carne fresca, y os digo que a las 6 horas lo que saquéis de la nevera es esto, que ya le he quitado el exceso de pimentón y de sal, y lo que saquéis es un pecho que ha empezado a soltar ya, bueno, pues el jugo que tiene el cerdo, y al final lo que ha hecho es empezar a embeberse en todo este gusto del pimentón y de la sal. Imaginaros el curry o la garam masala o el ras el hanout o lo que fuera. Y lo que hacemos es, con este pecho, que es el mismo pedazo que tengo ahí en la tabla, lo que hacemos es acercarlo a la fregadera y darle un lavado. Luego a esta preparación, en el transcurso de la cocción no le vamos a añadir sal al agua, porque daros cuenta que este cerdo, con estas 6 horas de salazón en la nevera, con esa sal gruesa y con ese pimentón ya le ha dado tiempo suficiente como para que no tengamos que añadir sal a la preparación, al agua que vamos a añadir aquí al fondo de esta cazuela que tengo a mi derecha. Bien lavado, ya habéis visto, sigue teniendo esta tonalidad rojiza. Pero bueno, le quitamos ese exceso de sal y ese exceso de pimentón. Lo que hacemos es meterlo en el fondo de una cazuela con el cuero hacia arriba. El cuero me refiero a, bueno, pues al pellejo. El pellejo de cerdo, que es ese cuero tan rico que se convierte en torrezno cuando lo tostamos. Y que si no os mola, le podéis decir al carnicero que lo elimine. Es importante que tengamos en cuenta que no estamos haciendo una sopa, Estamos haciendo, bueno, pues una especie de guiso. Y sobre todo el protagonista de esta historia es la lenteja. Digo que no le deis esto carácter de sopa para que no os paséis con el agua que vais a añadir a la cazuela. Como habéis visto, justo he cubierto lo que es la pieza de carne con el pellejo hacia arriba y en ningún caso, bueno, pues hagáis mucho caldo, a no ser que queráis hacer un caldo sustancioso de pecho de cerdo, pero luego lo que tenéis que hacer es, cuando pasen 50 minutos con este cuero hacia arriba y de cocción de este pecho, que luego continuará guisándose con el resto de elementos, digo que si queréis cubrir y tener más caldo, lo que habrá que hacer en la segunda parte, cuando añadimos el resto de ingredientes, es eliminar de esta cazuela bastante caldo, porque nos hace falta justo el agua suficiente como para guisar esas lentejas, pero no para guisarlas como para comerlas de cuchara en plan potaje, sino para guisarlas justo como si estuviéramos haciendo un risotto o una historia de estas, porque al final el fondo tiene que tener cierta jugosidad, pero no tiene que ser una sopa ni un potaje, tiene que ser una especie como de lenteja guisada que luego serviremos con toda la contundencia de nuestro pecho cocido. 50 minutos, como digo, nada de sal, cubrimos y vamos a esperar que arranque el hervor y lo vamos a tener 50 minutos cociendo. Fácil hasta ahora, no me digáis que no. Luego además tengo otros ingredientes. Tengo un bouquet garni,
que sabéis que es algo que nos gusta mucho, el ramillete compuesto, como nos explicaban en la escuela de cocina. Relleno de laurel, de tomillo. Al final, bueno, pues muchos tallos de perejil. Alrededor habéis visto que lo que abraza el ramillete aromático, bueno, pues son pellejos de puerro. Y dentro podéis meter lo que queráis, hierbas aromáticas, podéis meter romero, podéis meter lo que os apetezca. Luego tengo unas cebollitas que también le añadiremos luego en la cocción. Tengo más o menos un par de puñados de lentejas. Tengo un poco de vino blanco, perdón. Tengo unas salchichas frescas. Esto normalmente se suele hacer en la Francia republicana, se suele hacer con salchichón fresco de ajo, que es un embutido que aquí no se suele hacer, que es muy sabroso, que suele ser un salchichón bastante grueso, que se suele consumir cocido, escurrido y frío, y que está muy muy rico. Es un salchichón, se suele llamar salchichón fresco de Lyon, que está riquísimo. Como aquí no tenemos, yo lo que le he dicho al carnicero es que me haga unas salchichas bien gruesas y bien cargadas de ajo. Así que esto lo podéis comprar en cualquier carnicería. Tengo además un poco de mantequilla y un poco de perejil que añadiremos justo al final. Y luego tengo apio, que he cortado con sus hojas y todo. Y un par de zanahorias frescas que estoy cortando al bies, que añadiremos en cuanto pasen estos 50 minutos de cocción. Qué pelma soy, pero cómo me gusta esto, cómo me gusta estar con vosotros y sobre todo cómo me gusta cocinar y transmitiros toda la felicidad hasta el sofá de vuestras casas. Ya lo dijo Joseph Conrad, un auténtico crack. Dijo que los libros de cocina, el único fin que tenían eran el bien de la humanidad. Estoy seguro que si Conrad estuviera ahora mismo sentado en un sofá viendo un programa, diría lo mismo de los programas de cocina. El único bien de un programa de cocina es la dicha de la humanidad y la bienestar de cada uno de los anormales que pisamos este mundo que se llama Tierra. ¡Viva Rusia! Aquí estoy, 50 minutos, nuestro pecho estará cocido o medio cocido y seguiremos. Robin Food. Las lentejas y el cerdo, vaya momentos de satisfacción nos han procurado en este programa que se llama Robin Food. Fijaros qué fotos impresionantes están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ese cerdo a la sidra, cerdo a la sidra, qué bueno, lo hicimos hace mucho tiempo ya. Aquella costilla, la cuchara que marcó época, aquella costilla de cerdo que estaba primero cocida en un caldo, luego con aquel caldo hacíamos una especie como de jugo de cerdo muy reducido y la confitábamos en el horno, glaseando la costilla que quedaba como si fuera mármol de Carrara, impresionante. Luego también acordaros de aquella ensalada de lentejas y luego también, bueno, de aquel foie gras que hicimos con lentejas. Y luego no nos podemos olvidar nunca de las manos de ministro, de las manos de cerdo, que en este programa hemos hecho de mil maneras. Aquellas que estaban como glaseadas con aquella ensalada encima de hierbas, yo creo que eran algo realmente alucinante. Y en este guiso, en este pecho de cerdo con lentejas, se juntan dos ingredientes fetiche. Las lentejas, que llegan por Saturno, y luego el pecho de cerdo que llega por Plutonio, se mezclan y da como resultado algo realmente extraordinario. Aquí tengo mi pecho de cerdo que lleva más o menos 50 minutos hirviendo. Habéis visto lo que os he dicho antes. No he echado mucho caldo, o mucha agua, perdón, y al final en 50 minutos de cocción le da tiempo al pecho de cerdo a empezar ya a cocinarse. Le doy la vuelta, antes estaba con el cuero hacia arriba y ahora le he puesto el cuero hacia abajo. Y como os digo, justo el caldo suficiente como para que se me cocinen ahora las verduras y las lentejas. Esto no es una sopa, no es un potaje, sino que es un pecho de cerdo con una guarnición de lentejas. Por eso, si habéis añadido mucha agua, porque lo que queréis era sacar de aquí un caldo sustancioso, es el momento de tener algo un bol o un tupper, coger un cucharón, sacar el exceso de caldo y más o menos dejar esta cantidad, justo un poco por debajo de lo que es el ras del propio pecho de cerdo. Importante, ahora cuero hacia abajo y lo que hacemos es añadir el apio, las zanahorias. Esto es un platazo, qué nervioso. Vamos a añadir también el ramillete aromático. Vamos a añadir las cebollitas. Vamos a ir apartando cosas. Vamos a añadir un buen chorrete de vino blanco, generoso. No tengáis, tampoco estéis agobiados con lo del exceso de caldo y todas estas historias. Proseguís con la cocción y si luego, cuando pasen estos 30 minutos con la legumbre dentro, veis que todavía sigue habiendo exceso de caldo, ya habrá tiempo de escurrirlo, no os preocupéis. Añadimos los 2 puñados, en este caso de una lenteja verde, que es una lenteja muy pequeñita y muy sabrosa. Y lo que hacemos es meter, bueno, pues nuestras 3 salchichacas. Que vamos a meter, por ejemplo, aquí. Acordaros, nada de sazonamiento. Porque la salmuera que le hemos procurado ese masaje maravilloso al pecho de cerdo, esa salmuera ya ha sazonado suficiente la carne y sobre todo nos está dando mucha salinidad a lo que es el caldo. Y en todo caso, si hiciera falta añadir sal, la añadiríamos al final. Ya veis,
¿Qué pinta tiene esta historia? Cubrimos y más o menos dejamos otros 30-40 minutos a que se nos hagan las lentejas, que se nos termine de hacer el pecho de cerdo, que se nos cocine bien la verdura, que esas salchichas estén en su punto. Y cuando pasen 30-40 minutos más o menos, que veáis que la lenteja ya está tierna, importante que la cocción sea muy suave, que no sea borbotón muy fuerte, para que no reviente el grano de la legumbre. Estamos aquí, escurrimos el pecho y rematamos nuestro plataco de lentejas, que era lo que comían aquellos constructores de pirámides y lo que comían las centurias romanas. Rabbit Food. Si ahora mismo hay algún televidente que es de la Auvernia, algún auverniatarra que esté sentado ahí en un sofá, que es una zona muy pobre de Francia, pero muy rica en productos y sobre todo muy rica en paisajes, estará flipando, porque yo creo que este es uno de los platos, bueno, yo creo no, es uno de los platos típicos de aquella zona. Pero esto es algo que viene repitiéndose en muchísimas culturas y muchísimos países, porque como os he dicho antes, bueno, pues un cerdo, que antes os he hablado del lacón, un cerdo curado con una salmuera y tal, yo creo que al final matanzas, bueno, pues en la Europa cristiana de Occidente yo creo que se hacen absolutamente, bueno, pues en todos los países. Sacamos el pecho de cerdo de dentro de la cazuela. Y este es el punto, habéis visto, ¿eh? He hablado antes de que esto no es un potaje, esto no es una sopa. Por eso la lenteja tiene que tener, bueno, pues un punto como si estuviéramos haciendo una especie como de risotto. Que no quede seca, pero que quede con justo el punto justo de caldo. Por eso no tengáis ningún problema. Si descubrís la cazuela, veis que el pecho está cocido, que la salchicha está hecha y veis que todavía hay mucho caldo aquí, no tengáis ningún problema en meter un cazo, en retirar ese exceso de caldo que podéis utilizar para hacer otra preparación o mezclar con ese exceso de caldo que vais acumulando de la cocción anterior. Y al final el punto tiene que ser, bueno, pues que habéis visto que la lenteja, a la que le ha hecho falta, he dicho antes 30-40 minutos, ha estado por lo menos 45 minutos, de cocción. Fijaros qué puntaco tiene esto, Impresionante. Y por eso, en un momento dado, si veis también que hay exceso de cocción, exceso de caldo, lo que vais a hacer es arrimarlo a fuego, dejar que vaya hirviendo a fuego suave y que ese exceso de caldo se vaya evaporando. Vamos a añadir aquí un poco de mantequilla fría, que va a terminar de ligar la historia. Si estáis a dieta y todos estos tinglaos, olvidaros de la mantequilla fría. Vamos a añadir también un chorrete de vino blanco que le va a dar cierta acidez a esta historia, que sabéis que es algo que nos mola bastante. Y daros cuenta, bueno, pues que aquí hay todo un circo de cebollitas, de apio, de zanahorias. Añadimos perejil a cascoporro y vamos a pimentar también, generosamente. Rectificamos el sazón. ¿Qué pinta tiene, Buah. Está súper sabroso, está impresionante. Lo que vamos a hacer es dejar unos segundos que hierva mientras vamos cortando nuestro pecho de cerdo. ¿Qué os parece el tema? Néctar imperial, Joder, qué bueno. Silencio, porque esto es como la ceremonia de... Me río yo de la ceremonia del té japonés y tal. Esto sí que es una ceremonia que tardamos menos tiempo y está más rico que el té, mucho más rico. Como escupe, como dice Martín, toda la grasa en nuestras salchichas. Y lo que vamos a hacer es, en ese plato, que yo creo que es un plato de ración, vamos a colocar, vais a ver. Voy a apartarme esto de delante. Vamos a colocar una ración como para 2 personas. Fijaros, qué néctar. Vamos a colocarnos una ración como para, 2-3 personas. 2-3 a escolares, diría yo. Y lo que vamos a hacer aquí también es colocar, por un lado, un pedazo de pecho y un pedazo de salchicha
como para 2 personas, como os he dicho, y dentro de la cazuela, con el resto de lentejas, con todo ese gustazo, el resto del embutido. Apartamos. Último golpe de pimienta. Y aquí tenéis un pecho de cerdo con lentejas. Comida de viejas, las comes o las dejas, decían. Joder, no sé con qué comerían las lentejas, pero si el que hizo el refrán se hubiera zampado esto, refrán inexistente. Baja, baja. Pecho de cerdo con lentejas ya triturado. Hemos cortado la emisión entre que hemos conectado aquí todo Dios comiendo como a 20 carrillos. La verdad que es un plato impresionante. Y ahora vamos a hacer, bueno, pues un puré que a mí me gusta mucho como alternativa al puré de patata. Es verdad que el puré de patata, por ejemplo, con calabacín que hicimos con Martín, impresionante. Hemos hecho muchos purés, ¿eh? Me acuerdo que hicimos uno de peras con ajos asados que también estaba extraordinario, porque al final el ajo parece como que no pega con la pera o con la fruta, pero una punta de ajo en aquel... Bueno, pues aquel puré que hicimos con peras asadas, la verdad que, bueno, pues era un puré vencedor, un puré ganador. Y es verdad que siempre tenemos la costumbre, para un asado o lo que fuera, de hacer siempre pues el puré de patata o las patatas panadera o tal. Y de vez en cuando es un puré que a mí me gusta hacer y que suelo recomendar mucho que la gente haga. Un puré que es, bueno, una versión perfecta para un asado, para un pollo, una pintada, para un buen asado de lomo de cerdo o lo que fuera. Nos hace falta... Bueno, pues la reina, la de Regues Sagar, que es la manzana reineta Regil, que ya veis que es una preciosidad. Alguna vez hemos contado en este programa que pues en la época medieval en esta tierra estaba penado con la muerte talar manzanos, así que esto hace 500 años era un tesoro y hoy sigue siendo un tesoro, una de nuestras mejores manzanas. Y estoy contento porque además, como estamos en temporada, nos vamos a currar pues una especie de puré a caballo entre lo que es una compota y un puré como más lustroso. Para esto hace falta la manzana reineta, que habéis visto que tengo ya ahí algunas peladas, y que a diferencia de la manzana que solemos comprar en la tienda, las manzanas habituales que nos venden las grandes corporaciones y las grandes fruteras y todas estas historias, bueno, pues son de un padre y de una madre, suelen tener manchas, suelen ser más pequeñas, de repente te encuentras que tienen pues en el tallo de aquí pues que igual tienen un gusanico, que vienen con hoja, todo este tipo de historias. Pero es verdad que cuando uno se come una compota hecha con estas manzanas, o en este caso un puré de estas características, tiene una acidez, tiene un dulzor a la vez de esa acidez y sobre todo un sabor y una fragancia que es, bueno, pues un absoluto despelote. Esto es algo que suelo hacer mucho en casa. Muchas veces os he dicho que yo me alimento sobre todo a base de compota. Me encanta la compota de manzana con ciruelas. Y es algo que suelo hacer mucho. El ejercicio este de sentarme en la cocina con una hoja de papel de periódico grande, bien extendida, y andar ahí un buen rato hablando con los vecinos o con tu chica o lo que sea, mientras vas pelando manzanas y te vas currando, bueno, pues una compota prácticamente para toda la semana. Que precisamente yo suelo hacer con manzanas y con ciruelas. Voy añadiendo en el fondo de una cazuela gajos de manzana, pelados de esta manera, quitándoles el corazón y el tallo, y lo que voy haciendo es esto, ir añadiéndolos al fondo de una cazuela. Más o menos cuando llevo la mitad de manzanas, lo que suelo hacer es descargar en el medio una bolsa de estas de ciruelas pasas que están súper sabrosas. Y que además, como la compota yo la hago sin azúcar, porque no me gusta con azúcar, el poco azúcar que tienen esas ciruelas pasas, bueno, pues le da sazón a la compota. Y eso es lo que suelo hacer, llenar todo el fondo de manzanas, en la mitad, cuando llevo la mitad, ciruelas, completo con el resto de manzanas, y cuando más o menos he llegado al ras, me acerco a la fregadera, añado un chorrete como un vaso grande de agua o así, lo acerco al fuego, y a mí en las compotas me gustan que no tengan mucha cocción. A gusto los colores, ¿eh? Hay gente que las tiene en el fuego durante un montón de rato, van caramelizando, se van agarrando un poco en el fondo, van haciendo, bueno, pues esa típica coloración marrón de la compota, y a mí me gusta que justo en cuanto empieza a hervir, destapo la tapa, meto la cuchara de madera, meto las que están arriba, que igual están, que no les ha dado mucho el calor y la intensidad de la ebullición, las hundo bien para que cojan ese calor, las dejo más o menos 1 minuto, como mucho 2 minutos, a ebullición así un poco elegante, cuidado con las salpicaduras, aparto sin que coja ni color ni historias y me olvido de la compota. Si tengo suerte le meto pues unas ramas de vainilla abiertas que le dan esos granos y ese sabor tan chulo a la compota, o unas canelas o lo que fuera. Y eso, en el momento en el que puedo meterlo en la nevera, porque ya está a temperatura ambiente, bueno, lo cubro en un tupper o una historia de estas.
lo enfrío bien, joder, y es el delirio. Es la mayor golosina que me puedo echar al refajo. Me encanta para cenar, para desayunar a la mañana cuando sales de la ducha y te apetece algo fresco, además del café y del zumo y la tostada. Joder, te metes en un bol 5 o 6 cucharadas de esa compota fría y os aseguro que por lo menos para mí es uno de los mayores manjares que me puedo permitir. Muchas veces también lo que suelo hacer es estas peladuras y los corazones, todo esto que he quitado, todo esto lo metéis en una cazuela, lo cubrís de agua, le echáis un buen chorrete de Sagardós o de Calvados o de whisky o lo que fuera, lo tenéis en el fuego 20 minutos, lo coláis para eliminar el exceso de cocción de estas peladuras y tal, ese jugo lo dejáis en una esquina al fuego que se vaya consumiendo ya sin las peladuras y conseguís hacer una pectina que está súper sabrosa, que si la consumís mucho se convierte en una especie de jalea y es algo realmente extraordinario. Habéis visto que las manzanas de Regil también se oxidan con mucha facilidad y es porque son manzanas. Al final se oxidan y no hay que tener absolutamente ningún miedo. Vamos a añadir más o menos unas 3 cucharadas de azúcar. Podéis, si queréis, obviar el azúcar, ¿eh? Los que sois diabéticos y todas estas historias, si no añadís el azúcar no pasa nada. Vamos a añadir las ciruelas ya para hacer mi puré, el de la receta. Os he contado una alternativa de una compota que a mí me gusta comer pues todos los días. Y este es el puré de la receta. Voy a añadir un chorrete de agua. Voy a meterle un poco de granadina, que esto es un sirope de granadina que, venden en cualquier supermercado, que suelen utilizar los cocteleros y tal, y que le va a dar, pues al puré un color como sonrosado y sobre todo le va a dar un sabor muy especial. Y poco más. No me queda más que dejar esto que hierva más o menos unos 30 minutos, 20-30 minutos. Y a la vuelta terminaremos, añadiremos la mantequilla, le añadiremos un chorrete de este Sagardós y tendremos un puré que es una guarnición extraordinaria para cualquier asado. Y además os presentaré a otra amiga que es la feijoa, que es una fruta que me ha traído, Manol Iradi, que es un frutero, un tipo que tiene aquí detrás unas huertas, un hombre entregado a la causa del frutal, del árbol frutal, y es una fruta que a mí me gusta mucho y que pelada, como vais a ver en un segundo, pues tiene un corazón y una textura muy muy curiosa. Esto, yo lo que suelo hacer es pelarlo y cuando voy a desayunar me sirvo esa compota fría en un tarro o en un bol. Lo que hago es pelar una feijoa o 2, la corto en rodajicas así y la añado a la compota. También la podéis cocinar, ¿eh? Esto añadido a la compota, esta misma compota y cocinado, queda extraordinario. Os invito a que conozcáis esta fruta. Si la veis en algún mercado, no penséis que es un marciano llegado de, de gamínedes ni estas historias, y acordaros que esto se llama feijoa y que está súper sabroso. ¿A qué sabe? Pues vosotros lo descubriréis. Como a madera, como a piña, como a kiwi, súper misterioso. Me encanta. Rabbit Food. Erregue Sagar, también se le llama así a la renta Regil, porque era una manzana una manzana real que utilizaban los caseros para pagar las rentas a los señores y todas estas historias. Y ya habéis visto, lo que ha hecho, pues la manzana es compotarse, la cirula también, y al final coge todo como un punto, una tonalidad como rosa, y es la verdad que algo muy muy sabroso. Lo metemos en el vaso de una batidora, le añadimos, esto es optativo, si le añadís mantequilla pues va a estar mucho más sabroso, pero si no le añadís mantequilla va a quedar igual de cremoso, entre otras cosas porque la ciruela seca, compotada, le va a dar una textura muy muy especial. Añadimos un chorrete de Sagardós, que también es otro tesoro, otro tesoro de, de nuestra zona. Al final la sidra destilada, una especie como de Calvados, pero a la vasca. Aquí lo mismo, ron, whisky, natural o nada, o lo que os dé la gana. Y vamos a darle a esta historia un poco de candela. Vamos a meter aquí un poco la goma esta. Ya está triturado, vaya sabor, vaya olor y vaya sabor sale de aquí. Iba a mezclar un poquito mejor, pero ya está suficientemente untuoso. Y lo que hacemos es volcar nuestro super puré a un cazo. Y esto todavía lo podemos secar mucho más en el fuego si queréis, Sale un olor aquí ahora mismo a Calvados, a ciruela. La ciruela seca cuando la revitalizas en una compota y le das cocción con manzana, con el concurso de otras frutas, al final desarrolla, pues unos sabores que la verdad que son la bomba de neutrones.
Y esta es la historia. Un puré que si queréis podéis acercar al fuego, lo podéis secar un poquito más para hacerlo un poco más denso y esto es una guarnición perfecta para un asado, para un buen lomo de cerdo, una pintada, un pollastre o lo que sea. Os quiero un huevo y sabéis que mañana seguimos aquí cocinando y guisando, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. En Robin Food, atracón a mano armada. Además, si no me equivoco, mañana tenemos aquí a Martín Berasategui. Joder, que va a hacer una cuajada de mozzarella y una serie de historias. ¡Viva Rusia! Y viva nuestra fruta y nuestras manzanas y nuestros fruteros, campeones.